Verónica Franco y Rodrigo Vergara. Vamos ahora a conocer una historia bastante fuerte, diría yo. Es el primer libro que se escribe sobre la participación de mujeres en las sesiones de tortura durante la dictadura militar. Ingrid Holderock, La mujer de los perros, así se llama este libro que escribe Nancy Guzmán, periodista. ¿Cómo te va, Nancy? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Impresionada por haber leído un poco ya este libro que sale a la venta. Se lanza el 10 de septiembre. Ya. Este libro que dice, tiene un prólogo del ex ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Solís, donde dice hace muchos halagos a tu trabajo periodístico. También dice que esto que es confiable este trabajo porque está asegurada en las fuentes de su investigación y nos informa sobre el entorno de la protagonista, dándonos a conocer un aspecto desconocido para muchos del Chile de entonces y del mundo en que se desenvolvía la funcionaria de Carabineros. Primero quisiera que habláramos justamente sobre ella, sobre Ingrid Holderock, esta mujer que ya murió. Y cómo es que tú llegas a ella y logras tener estas 3 entrevistas donde te relata y confiesa, ¿no es cierto?, haberse entrenado ella y haber entrenado a otras mujeres para torturas horrorosas. Bueno, la llegada a Holderock fue a través de un contrato que me hace la BBC de Londres para buscar a a torturadores en general para un programa a nivel mundial donde se iba a mostrar la tortura como acción permanente en todos los países, y para eso Chile y Argentina eran una muestra muy clara de cómo había actuado en este caso la tortura. Pero este libro en particular se dedica, ¿no es cierto?, a el rol de las mujeres en la tortura, algo que es un aspecto menos conocido, partiendo por esta mujer, Ingrid, que es la famosa entrenadora de los perros, y ese perro tristemente célebre que es Volodia, ¿no? Sí, Volodia. Volodia es el nombre que ella le da, o sea, ella crea un tipo de tortura que es especial, que es la vejación a mujeres y hombres con un perro. O sea, adiestra a un perro. Ella era experta en judo, experta tiradora, experta en paracaidismo, jinete experta, y entre ellos su expertise también estaba la crianza y la formación y la educación de perros, adiestramiento de perros. Entonces ella crea esta tortura que corre un poco más allá. La vejación, porque no es solo la electricidad, sino que es meterse. Primero es destruir al perro como amigo del hombre, porque lo vuelca un enemigo. Y segundo, es hacer que la persona se sienta vejada por alguien que considera que es que es un animal, y por lo tanto él no responde a patrones que son normales dentro de una cultura humana. Ahora, este libro, tú dices, está basado en una serie de 3 entrevistas, ¿no es cierto?, con ella, y realizadas entre julio y agosto del 96. Sí. Y la demora en la publicación se debió a la solicitud de una víctima, ¿no?, de Exacto. Alejandra Holzapfel, de hacer público su relato solo tras la muerte de su madre. A ver si brevemente nos puedes comentar eso. Mira, Alejandra era una estudiante de veterinaria, y por lo tanto entra a veterinaria porque amaba a los animales. Ella es detenida y justamente es una de estas víctimas que es torturada por un perro. Ese relato, que es tan terrible, sentir la vejación sexual por un perro, nunca se lo puede relatar a su madre, obviamente, no se lo podía relatar ni a sí misma, menos aún a su madre, y por lo tanto cuando su madre le preguntaba cuándo iba a terminar su carrera de veterinaria, ella no sabía qué decirle, y pidió que por respeto a su madre y al dolor que pudiese ella sentir
al saber lo que había sufrido, yo esperase el tiempo necesario hasta que su madre ya no estuviera. Llama la atención cuando tú relatas, estamos conversando con la periodista Nancy Guzmán, cómo llegas a esta mujer, ¿no es cierto? A Ingrid, tocas la puerta, se abre y te recibe, así como así, y acepta las entrevistas. De todo lo que ella te relató, hay momentos cuando uno lee sus relatos que parecieran verídicos, y hay momentos donde ella delira un poco. ¿Cómo describirías ese personaje? Siniestro. Mira, yo creo que ella es muy poco lo que delira, o sea, ella va contando en realidad esa opacidad que fueron los servicios de inteligencia, y en especial la DINA, ¿no? Como instrumento de destrucción, instrumento de terror. Ella abre la puerta porque se encuentra un poco sola. Ella había tenido un atentado, el año 81 había sufrido un atentado. Casi muere ahí. Casi muere. Y lo relata, es más, no solamente casi muere, sino que ella acusa al general Mendoza de ser quien toma la decisión de asesinarla, y al oficial Julio Benimeli, quien cumple esta función, la lleva a cabo, pero que la lleva a cabo a través de un partido político que es el MIR, o sea, lo que ella relata es un poco la infiltración a este partido. ¿Cómo se hace la infiltración? Ahora, ella dice, fui una pionera, también tuve las mejores calificaciones de la escuela de carabineros, ¿no es cierto? Porque yo me dedicaba a estudiar y a trabajar, no como las otras. Ella, de alguna manera, es como la líder, pero ella instruye a otras mujeres en Santo Domingo y les enseña también a torturar. Exacto. Y el hecho de dar a conocer los nombres incluso de estas mujeres, ¿es la primera vez que se hace público, Nancy? Bueno, han existido otras publicaciones donde aparecen algunos nombres. La diferencia es que aquí aparecen los 70 nombres de mujeres que ella instruye en las artes de la guerra contrasubversiva, que se desarrolla en esta escuela, que es la Escuela Femenina de la DINA en Santo Domingo, donde ella es la directora, nombrada además por Manuel Contreras. Ella dice, en diciembre yo ya tenía seleccionada a todas las mujeres de la DINA, y ahí comenzó a funcionar, ¿no es cierto?, esta escuela. La escuela duró todo el año 74, y ahí se empieza a conocer más detalles. La agente Gladys de las Mercedes Calderón Carreño, la enfermera de la muerte. Sí, ella es quien aplicaba el pentotal y otras sustancias para que los detenidos perdieran la conciencia, fueran atados a rieles, metidos en sacos y lanzados al mar. Gabriela Órdenes Montesino. Bueno, ella era una experta en vejación sexual a hombres. ¿Cómo una mujer experta en vejación sexual a hombres? Exactamente. Ella es reconocida que en las torturas les gustaba, parte de su gusto por torturar, por el dolor ajeno, le gustaba vejar a los hombres, tocarlos, ir más allá en sus órganos sexuales. Luisa Durandín, una de las mujeres que participó en atroces torturas hasta la muerte a detenidos en el cuartel Simón Bolívar. Nancy, ¿tú podrías decir que en el caso de mujeres que torturan, se podría llegar que eran más atroces, más sádicas que incluso que hombres torturando? Yo creo que no se diferencian en el sadismo ni en la maldad, porque de una u otra manera todos fueron enseñados de la misma manera. O sea, lo que explica Ingrid Holderock, que cómo se les enseñaba a estas mujeres a disparar. Se ponía en la playa, en Santo Domingo, una fotografía, una gigantografía de Salvador Allende, de Miguel Enrique, de Carlos Altamirano, de Volodya Teitelboim, en fin, o sea, todo lo que significaba de una u otra manera el objetivo que tenía la DINA. Y por lo tanto, todas las personas que estaban relacionadas de una u otra manera a estas figuras eran personajes que debían de una u otra manera sufrir lo que ellas estaban enseñadas para hacerlo. Bueno, están los nombres de todas estas mujeres, además al final del libro las fotografías de ella. ¿Dónde conseguiste esas fotos?
Bueno, esas fotografías están en tribunales, están en diferentes lugares, están en el Departamento de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, eh, están en diferentes lados que uno las va recopilando y finalmente las hace parte de esta historia, porque yo creo que la historia con nombres solamente y sin rostros, es como que algo queda trunca. Entonces decidí que en este libro, al menos quienes habían participado debían estar fijas en la memoria. Algunas murieron, pero la mayoría están vivas. La mayoría están vivas. ¿Y qué es de ellas? ¿Están condenadas? ¿Están procesadas? Hasta el momento no hay ninguna condenada. No hay, en este momento hay algunas que son procesadas. Incluso Chani, que fue la secretaria de Manuel Contreras, y que se ha jactado desde Australia de que la única forma de sacarle la información a los detenidos era a través de la tortura, está libre y da entrevistas. Está en Australia y hasta ahora no ha operado la extradición. Entonces, yo creo que aquí ha habido un poco de parte de la justicia un cierto resguardo por algunas razones, no sé, por creer que de todas maneras son mujeres y por lo tanto no merecen el mismo castigo que merecen los hombres. Y yo creo que sus delitos son tan horrorosos y terribles como los de los hombres agentes. Estamos conversando con Nancy Guzmán, que es la autora de este libro, Ingrid Holderock, La mujer de los perros, que se presenta el 10 de septiembre y pronto. Ahora, justamente, tú lo acabas de decir, esto es lo llamativo, que nunca se ha hablado mucho de la participación de las mujeres torturadoras, tal vez porque el hecho de ser mujer nadie se imagina, o porque se abordó menos ese tema, incluso en las películas, en las obras de teatro, en la literatura, en lo que se escribió sobre el tema, ¿no? Sí, es un tema vedado. Incluso hay una sola autora de cine, Lina Westmuller, que toma una torturadora nazi en su película Pascualino Siete Bellezas y que se parece mucho a Ingrid Holderock físicamente, es una alemana. E incluso su película en los años 80 en Europa fue muy criticada. Pero en Chile no se conoce. En Chile es desconocido, en Argentina es desconocido, en Uruguay es desconocido y en otras partes donde ha ocurrido esto también es desconocido. Por ejemplo, otros extractos que dice Ingrid, cuenta Ingrid, las chiquillas que yo seleccioné terminaron convirtiéndose en mujeres muy malas. Sus padres llegaban a contarme desesperado que sus hijas hacían locuras, que se habían ido a vivir con gallos casados. Imagínense, yo a ellos les había pedido permiso para que sus hijas entraran a la DINA y mira lo que hicieron. Ella se queja de lo que le pasó a estas mujeres que ella entrenó después, que robaban en las tiendas, que una vez las pillaron, que la pudieron sacar por influencia. O sea, la mirada que tiene Ingrid sobre lo que ella hizo es como que no toma conciencia, ¿crees tú? O no tomó, porque recordemos que Ingrid Holderock ya murió. Yo creo que ella trata de disculpar su acción dentro de la DINA, o sea, señalando que estas mujeres fueron incluso más allá, o sea, ella las educó para torturar, para matar, para asesinar, pero no las torturó, o sea, no las educó, perdón, para ser amantes de los agentes, no la educó para robar tiendas, y ella lo que dice, bueno, estas mujeres eran muy jóvenes, una tenía 16 años cuando fue reclutada, y mujeres muy jóvenes, con armas, con una tifa que les daba la posibilidad de moverse sin ningún control sobre la ciudad, hacían locuras según ella. Ese poder omnímodo que tenía la DINA y que se lo transfería a estas mujeres la hacía sentirse más allá de lo que era un ciudadano común y corriente. La venda sexy, que se vuelve a hablar del tema ahora, ¿no? ¿Qué es exacto? ¿De qué hablamos cuando hablamos de la venda sexy? Bueno, la venda sexy fue un centro de torturas donde se especializó en torturas sexuales. Por eso se llamó venda sexy o discoteque, porque ahí se escuchaba una música durante todo el día para evitar el sonido, los gritos, digamos, de la gente que estaban siendo torturada, para que sus vecinos
no supieran, o sea, escuchaban la música, escuchaban los gritos, pero porque la casa es una casa común y corriente que quedaba muy pegada a las otras casas, una casa de un vecindario. Ahora, Ingrid Holderock niega haber participado y haber estado en esa casa. Sí, ella niega con muchas dudas, ¿no? Ella lo niega, dice, ¿y dónde quedaba eso? Yo no lo conocí. ¿Cómo cuando se le pregunta sobre el perro? Ella dice, pero ¿cómo se adiestra un perro en este tipo de cosas? A mí me han acusado de muchas locuras. Lo cierto es que ella era la única mujer que aplicaba torturas en la venda sexy. Y son muy bien descritas por Alejandra Hochsafeld, cuando ella cuenta que cuando la estaban interrogando sobre Fernando Peña Solari, ella le decía, bueno, aquí está el perro Bolodia, y le iba dando órdenes en la medida que ella iba respondiendo y el perro iba actuando. Algunos relatos también de las mujeres que sufrieron estas torturas. Nos violaban constantemente, tanto así que llegó un momento en que las presas nos organizamos, descubrimos que los tipos eran asquientos y a las mujeres que andaban con la regla no las violaban, así, bueno, entonces se organizan y se prestan, ¿no es cierto?, los paños para hacerle creer a los torturadores que estaban en esas condiciones. Es bastante fuerte. ¿Qué crees tú que va a generar este libro? Alguien me dijo desde la editorial, esto va a traer consecuencias heavy, va a dar que hablar. ¿Por qué? ¿Cuál es la gran revelación? Yo creo que la gran revelación es que existieron mujeres que practicaron la tortura, por un lado, y que no han sido juzgadas, y que la sociedad no se ha enterado de eso. Eso por un lado. Por otro lado está el caso especial de la venda sexy, donde además de ser un centro de tortura, es un centro de tortura que se anticipa lo que va a hacer Simón Bolívar. Ahí no solamente se llevaba a la gente para torturarle y sacarle información, sino que era un lugar terminal. Ahí se torturaba y a las personas que se decidía asesinarla se les torturaba hasta la muerte. Y luego se sacaba y los mismos agentes que ahí estaban los llevaban a lanzar al mar. Entonces es uno de los centros más horrorosos que existió durante la dictadura militar junto con Simón Bolívar. ¿Cómo la casa? Tú describes muy bien la casa donde de esta mujer, de Ingrid Holderock, donde se realizaron estas entrevistas, una casa fría, un poquito lúgubre. Sí. Ella pasaba por momentos que hablaba con tranquilidad, después se ponía tensa, subía el tono, una personalidad, me imagino que un poquito alterada, lógicamente, ¿no? Bueno, ella jugaba un poco a ese rol de repente de ser, de decir, bueno, a mí me dieron un balazo en la cabeza y por lo tanto tengo derecho a hacer estas locuras, especialmente cuando se ponía nerviosa por las preguntas. Entonces ella subía la voz, se enojaba, incluso hay un momento que es muy especial donde ella va al horno, dice, espérese un momentito, le voy a mostrar algo. Yo estaba de espalda a la cocina, siento que abre la puerta, luego se siente un chirrido, algo que se desenvuelve y llega con una pistola, una Colt 45, y la pone frente a mí. Entonces yo le pido que por favor la saque la pistola, que no me gustan las armas. Y ella se indigna, se exalta, me dice, usted es de esas pacifistas. Odio a las pacifistas. O sea, era de repente muy delirante esta situación, porque tú no esperas que alguien te traiga una pistola, la ponga delante tuyo y después te diga que te odia por pacifista. Y después te diga que no está cargada. Y después claro, diga que no está cargada. Solo como es un juego perverso que es un poco esa actitud macabra que tenían en los centros de tortura, ¿no?
de llevar a la gente, de darle un cigarro y luego ponerla con la corriente. Entonces, esa actitud macabra que hacía parte de su vida. ¿Tú grabaste estas entrevistas? Sí, se grabaron. O sea, tienen un respaldo. Sí. También te cuenta este cuaderno que guarda ella. Si el general Contreras supiera que tengo esto, me mata. Este es el cuaderno donde tengo los nombres de todas las chicas que estuvieron en la DINA. Sí. ¿Ese cuaderno dónde está ahora? Ese cuaderno quedó en su casa. Quedó en su casa. Nunca, cuando terminé esta entrevista, fui a hablar con el Departamento de Derechos Humanos y les conté no solamente que ella tenía un cuaderno donde estaban los nombres de todas esas mujeres, sino que además que ella misma había dicho en el marco de la entrevista que en su casa, en el patio de su casa, habían enterradas cajas con información de la DINA que ella enterró luego de su atentado, que las tenía ahí y que no las había removido por lo menos hasta el día en que fue la entrevista. Ahora, ella también tenía miedo, tenía miedo de que los propios ex agentes de la DINA, en fin, tomaran represalias contra ella. Ella tenía miedo y tenía miedo justamente porque había sacado esa información. Claro. Ella había sacado información y cuando ocurre el atentado, ella estaba negociando esta información para salir del país. Ella tenía contacto a través de una monja a través de esta monja con un grupo en Alemania, y ella pensaba salir a cambio de entregar información respecto a la DINA. Estamos, como les decía, conversando con la periodista Nancy Guzmán, autora del libro Ingrid Holderock, La mujer de los perros, un libro de investigación periodística donde se da a conocer el rol de las mujeres torturadoras durante la época de la dictadura militar y bueno, sobre todo estas entrevistas con Ingrid Holderock, que es todo un acierto periodístico. Hay relatos horrorosos realmente cuando ella te cuenta lo que se hacía y dice, mire, le voy a contar algo que yo vi hacer a este loco de Lawrence. Y un día lo vi con un detenido en Villa Grimaldi. Lo tenía a la entrada de la casa y era un hombre joven, delgado, de pantalones claritos. Lawrence le apuntaba con una pistola para que tomara una taza de grasa hirviendo. ¿Qué pasó? Bueno, el joven murió, obviamente, porque no tenía alternativa. O era la taza de grasa hirviendo o era el balazo en la cabeza, o sea, la muerte de una u otra forma. Él optó por la grasa hirviendo. Y cuando muere, Lawrence se vuelve loco porque pensaba sacarle información y llama a un médico. El médico lo ve, dice está muerto, y Lawrence le dice o me lo revive o lo mato a usted. Y el médico supuestamente saltó el muro de Villa Grimaldi de susto porque de verdad sabía que lo iba a matar Lawrence. Son relatos impresionantes. También hablan de los niños. Sí. Imagínense, te cuenta, ahí llegaban niños chiquitos que los torturaban con sus padres. Eso tampoco se sabe mucho, Nancy. No, eso no se sabe. Hay rastros, digamos, de niños que pasaron por Villa Grimaldi. Ella aseguró en la entrevista que había visto al menos una vez que entró a dejar papeles, había visto al menos a 3 niños, uno de 7 u 8 años, otro como de 5 y otro más chiquito de 3, que estaban siendo torturados para que sus padres hablaran. Yo traté de hablar con algunas personas que presumo que pueden haber sido tal vez los hijos de ellos, pero no pude contactarlas para verificar exactamente si esos niños eran los que realmente estaban siendo torturados, porque también hay un cierto pudor. Es probable que los padres nunca le hayan contado a los hijos que, con el fin de que olviden una situación tan atroz.
Pero tú dices que hay escasos registros de estos niños que pasaron por los centros de tortura, pero sí das nombres. Sí, hay varios nombres de niños que De 9 meses de edad, sí, de menos de un año, sí, de 6 meses, sí. de 3 años, 5 años, 6 años, 12 años. Bueno, no los voy a nombrar porque por lo que tú Sí, misma claro. acabas de decir, pero están los nombres en el libro, Sí, hay con un los cierto, dos apellidos. hay un ¿De cierto pudor. dónde sale esta A ver, información? esa información sale de la Comisión Walsh y de personas a las cuales yo consulté y además hay un estudio bastante sistematizado de Pedro Mata donde aparecen algunos niños. Otros no aparecen, pero yo tengo entendido que sí hubo otros niños que llegaron ahí con sus padres y que fueron aparentemente torturados en función de que sus padres entregaran información que la DINA necesita urgente. Bueno, cuenta muchísimos detalles, ¿no es cierto? Y cosas que ella escuchó, que ella vio, donde se usaban para dar muerte el gas. ¿Qué otras cosas terribles le dices tú que ella vio? Bueno, en fin, hizo de todo, pero ella como que todo el tiempo trata de justificarse y también denuncia a muchos otros. Dice, bueno, las torturas las hizo este, el otro, el demás allá, ¿no? En fin, es una... Es, uno quisiera que fuera una novela. a ver, lo que pasa es que esta es una investigación. Las investigaciones a veces dan para novelas, pero yo creo que el tema es tan escabroso que hay que ponerlo en el contexto y por lo tanto hay que ponerle las fuentes, porque si no, no es creíble. O sea, parece que fuera irreal, parece que ese país que se vivió no existió en la memoria de muchos chilenos y yo creo que hay que dejar sentado a la historia esta parte de esta historia que es cruel, donde aparecen las mujeres como actores fundamentales. Tú le preguntas también sobre Villa Baviera, sobre Colonia Dignidad, y yo a esa gente la conozco de los años 60, te dice cuando se le escapó un muchacho alemán, ella ayudó a sacarlo de Chile. Ellos son nazis y son muy inteligentes, además tienen toda una red de apoyo a nivel nacional, por eso no han podido acabar con ellos. Recordemos que todas estas entrevistas se hicieron en el año 1996. ¿Ah? Y ¿cómo habrás tenido que guardar esas grabaciones? Bajo 7 llaves. Bueno, también se habla de ese tema, también de la relación de ella con su familia, lo que le hizo a la hermana, o sea, una mujer bien también mala, ¿no? Y con su propia familia. Y también se habla de la famosa casa de Locurro. Sí. ¿Qué te anuncia ella sobre esa casa? Bueno, ella dice que va con Manuel Contreras un día, que ella sabía que ahí se fabricaba el gasarín, pero tal como tú dices, ella siempre lo dice desde la lejanía, ¿no? Ella sabe que se fabrica el gasarín, ella conoce la Colonia de Dignidad, ella sabe que Colonia de Dignidad instala en Villa Grimaldi los sistemas de comunicación y en la central de la DINA, ella sabe todo, pero siempre es como que si fuera una observadora y no una actora principal de este organismo. Y ella fue una actora principal de este organismo. Ella no solamente era oficial, era capitana y por lo tanto tenía mando por sobre sargentos, tenientes, hombres y mujeres. Bueno, este es el libro, hemos hecho un adelanto, ¿no es cierto? Faltan muchos otros detalles, por supuesto, de este libro que se llama, como les decíamos, Ingrid Holderock, La mujer de los perros. Este libro escrito por la periodista, esta investigación periodística de Nancy Guzmán. Se presenta el 10. El 10 en el Teatro Cine, en Ernesto Pinto Lagarrigue, a las 7 de la tarde. ¿Quién lo presenta? Lo presenta el exministro Alejandro Solís,
en Nelson Caucoto, el abogado de derechos humanos, y Malucha Pinto, que es hoy día una de las gestoras en la recuperación de la Casa de la Venda Sexy, puesto que Nilda Peña Solari y Fernando Peña Solari eran primos de ella. Y decir que Ingrid Holderock, bueno, muere, amigos aseguraban que ella era una excelente mujer, muchos la conocieron después del atentado, o sea, hay mucha gente que en esa época creían que era una blanca paloma. Exactamente. Y ella cuando murió vivía sola con sus 3 perros. Exacto. Vivía sola, puesto que ella, hay una parte importante, que ella amedrentó a sus 2 hermanas para quedarse con la herencia de sus padres. No, sí, por eso decía con la familia, bueno, en fin, una investigación periodística de peso, impactante. Gracias, Nancy Guzmán. Gracias. Que te vaya muy bien. Chau, chau.